agradecer. Tú has sido fiel cuando menos lo merecí, cuando menos lo merecí. Has transformado lo vil del mundo, me rescataste cuando menos lo merecí, cuando menos lo merecí. Tu presencia en mí hace estragos. Tengo que confesar que se siente también haber dejado el control de mi vida en tus manos.
En el mensaje pasado hemos considerado el último capítulo de Juan, que es el capítulo 21, donde vimos cómo la fe se va trabajando entre Dios y los hombres, haciéndose una fe unida entre las necesidades de los hombres y las manifestaciones de Dios. Pero en esta oportunidad vamos a volver a considerar el Evangelio de Juan en el capítulo 21 para ver la fe desde otro ángulo. Un ángulo diferente, un ángulo donde la fe parece menguar, pero luego vamos a verla cómo va creciendo. Dice el libro de Hechos capítulo 1 y versículo 3 de la siguiente manera: después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esta tercera aparición de Jesús en el capítulo 21 de Juan es una de las manifestaciones que Jesús hizo a sus discípulos durante esos 40 días después de su resurrección. Recordemos que después que Jesús resucitó, estuvo 40 días más con sus discípulos, dándoles las últimas enseñanzas y cerrando algunos capítulos que los discípulos necesitaban terminar. El motivo del Evangelio de Juan, cuando uno lo puede leer completamente al Evangelio, va a darse cuenta que es mostrar que Jesús es Dios. Y que es estimular a los lectores o en aquel momento a los discípulos, que son los protagonistas de este libro, para que su fe crezca. Dice Juan 20:31 de la siguiente manera: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este pasaje es una evidencia clarísima que Jesús amó a sus discípulos y que demostró un fuerte interés en ellos. Jesús vino y estableció su iglesia con estos primeros hombres y jamás los iba a dejar abandonados. Por eso vemos en este capítulo, desde otro ángulo, una fe que va creciendo, una fe que se desarrolla en medio de las pruebas. Por eso vamos a leer nuevamente el capítulo, pero ahora para verlo desde ángulos diferentes. Por eso consideremos los primeros versículos de Juan 21, que dice de la siguiente manera: después de esto Jesús se manifestó otra vez, es la tercera vez, ¿sí?, a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Qué diferencia hay entre el ánimo de los discípulos que nos cuenta Juan 21 en estos versículos a si pudiéramos leer o remontarnos a aquel pasaje de Juan capítulo 6 donde Jesús alimenta a las 5.000 personas a través de sus discípulos? En este evento que acabamos de nombrar, los discípulos están entusiasmados, están fervientes, están participando de uno de los milagros más asombrosos que jamás habían visto. Pero en Juan 21 vemos a unos discípulos que probablemente estaban luchando con una depresión. Es muy diferente el panorama que nos muestran los capítulos y son muy diferentes las actitudes que los hombres tienen. Por eso es común observar que la fe cristiana, aunque es un oasis, no nos olvidemos que los oasis están rodeados de desiertos y que muchas veces en la vida nos toca caminar por esos desiertos.
Había 7 discípulos en esta oportunidad, en el mar de Tiberias, o el mar de Galilea, como también la Biblia lo llama, posiblemente luchando contra ese sentimiento negativo que había venido a su corazón. Claro, analicemos un poco las circunstancias, el entorno de aquellos hombres. Piense, Jesús ya no está presente todos los días con ellos. Ese es uno de los sentimientos que se generaban en ellos. Jesús no está todos los días. Segundo, pensemos que uno de sus amigos, uno de los discípulos, Judas Iscariote, tampoco estaba porque había cometido suicidio. Muy terrible la historia de Judas Iscariote. Y pensemos ahora también en Pedro. Pedro está en una situación también muy grave. Es una depresión post-negación. Él todavía está pensando, yo negué a Jesús. Yo lo negué frente a todas las personas. Cuando él me lo advirtió y me dijo que antes que cante el gallo, yo lo iba a negar. Todo esto se suma en la vida porque los factores en nuestras vidas se suman. Y parecería que cuando vienen los problemas vienen todos juntos. La soledad, la melancolía muchas veces vienen a atacar el corazón del cristiano para hacerlo volver atrás, para hacer que su fe decrezca. Pero esta historia no termina en estos versículos. La historia esta continúa. Miren qué grave que sería la situación que Pedro toma la iniciativa de volver a su antiguo trabajo, que era la pesca. No está mal, por supuesto, pero después de haber visto todo lo que vio durante más o menos 3 años caminando con Jesús, después de haber estudiado en el Instituto Bíblico de Jesús, un instituto netamente práctico, teórico, por supuesto, porque Jesús explicaba y después los llevaba a la práctica y les mostraba cómo se ejerce la fe y cuáles son los principios del reino de Dios. Luego de haber visto inclusive a Jesús resucitado ya por 2 oportunidades. Sin embargo, pese a todo esto, Pedro está volviendo nuevamente atrás. Parece que su fe se había apagado. Para colmo de males, este pasaje nos dice que aquella noche de trabajo había resultado totalmente infructuosa. Qué terrible cuando sucede esto. Cuando viene el mal, a veces parece que viene todo junto y la noche se cierra sobre la vida de las personas. Posiblemente esta ha sido su experiencia de la vida. Un problema sumándose arriba del otro y parecería que estamos encerrados en una cárcel de la cual nunca volveríamos a salir. Parecería que todo lo que creíamos y todo lo que pensábamos desaparece en un instante. Muy probablemente este era el sentimiento que embargaba a aquellos hombres en aquel lugar. Qué lejos que está Jesús. Oh Jesús, ¿dónde estás ahora? ¿Por qué no estás aquí con nosotros? Pero quiero decirle que las noches van terminando cuando comienza el amanecer y llega finalmente la mañana. Así es en la vida cristiana, así es en la vida inclusive. Muchas noches oscuras comienzan a clarear cuando van transcurriendo las horas y el sol ya deja llegar sus rayos a nuestras vidas. Por eso ahora vamos a leer el versículo 4, desde el 4 al 8, donde la historia comienza a cambiar. Y fíjese lo que dice. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron
y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: «Es el Señor». Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de ella sino como 200 codos. Parece que la tristeza de la soledad se va a transformar en la esperanza del reencuentro. Hay una modificación en las circunstancias y hay una modificación también en el corazón humano. Dice este pasaje, este versículo, el 4 específicamente que acabamos de leer, que empezaba a amanecer en aquella circunstancia difícil. El amanecer siempre tiene un buen significado en la Biblia. Cada vez que la Biblia habla del amanecer, está hablando de un renacer. Por lo menos así lo presenta el libro de Malaquías en el capítulo 4 y versículo 2, que dice: «Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada». Cuando comienza el sol a iluminar, es cuando renace nuevamente la esperanza. Así lo siente el alma humana. Usted posiblemente lo habrá experimentado. En las noches los problemas parecen ser más grandes. Cuando uno tiene un problema que tiene que resolver y usted se acuesta para querer dormir, parece que ese problema crece 10 veces más de lo que era. Pero luego, cuando uno abre los ojos y despierta nuevamente a la vida, ese problema vuelve a achicarse. Así sucede también en este pasaje. Cuando comienza a clarear, cuando comienza a amanecer, empiezan a venir las respuestas que los discípulos estaban necesitando. Estamos seguros que la pesca no era solo para pasar el tiempo y tratar de tapar esos sentimientos negativos. Seguramente que la pesca también la estaban realizando porque necesitaban llevar el sustento a sus familias. No nos olvidemos que estos hombres eran profesionales de la pesca y que sus familias vivían y se sustentaban por esto. Pero miremos un poco el entorno. Jesús estaba en la playa sin haber sido descubierto. Él había aparecido. Como dijimos en el mensaje anterior, Jesús ahora ya no caminó sobre las aguas para acercarse a ellos. Los estaba esperando en la playa. Y el Señor desde la playa les hace una pregunta: ¿cómo les había ido en aquella pesca? Me pregunto internamente, ¿Él no sabría cómo les había ido? Seguramente que sí. Pero quiere entablar una conversación con los hombres. A veces, para entablar una conversación, iniciamos con una pregunta que nosotros sabemos la respuesta cuál es, pero es el medio para comenzar una relación con alguien a través de una pregunta. Y Jesús empieza esta nueva relación en este nuevo amanecer con sus discípulos a través de esta pregunta. ¿Cómo hizo Jesús para preguntarle? Bueno, la Biblia dice que había 200 codos de distancia. Si lo traducimos a nuestras medidas, son aproximadamente unos 90 metros. Uno puede gritar desde 90 metros y ser escuchado por las personas. Máxime si la superficie sobre la cual va a rebotar el sonido es el agua. Así que Jesús se comunica con ellos y ellos le responden. Y Jesús les dice que echen la red nuevamente para repetir una escena que los discípulos ya habían vivido con anterioridad, para que descubran quién era el que les estaba hablando de la playa. Les estoy hablando de una escena en la vida de los discípulos que es bastante más atrás. Y se encuentra, en el Evangelio de Lucas, la vamos a encontrar en el capítulo 5, que se llama la pesca milagrosa. Cuando los discípulos también salieron a pescar en una noche y nada habían pescado, y Jesús les dice que echen las redes,
que boguen mar adentro, que echen las redes. Y así fue. Lo hicieron y dice que las dos barcas que estaban pescando prácticamente se estaban hundiendo por la cantidad de peces que habían obtenido en aquel momento. Cuando Jesús les dice ahora que echen las redes, ellos vuelven a sacar una cantidad de peces inusual. No era habitual pescar de esta manera. Así que este hecho les hizo recordar aquel momento pasado. Y Juan, desde el barco, grita: ¡es Jesús! Recién ahora se están dando cuenta que Jesús no los había dejado, que Jesús no los había abandonado. Ellos estaban reencontrando nuevamente con su maestro. Obviamente que cosecharon la bendición de la obediencia, porque dicen: no hemos pescado nada, pero vamos a echar finalmente la red como Jesús nos está diciendo. Pedro, al reconocer a Jesús, cuando Juan le advierte que es Jesús, ya no pidió caminar por las aguas. Fue tanta su desesperación por estar con Jesús que se tiró del barco, nadó esos 90 metros para llegar a la playa donde estaba el Señor. Esta es la esperanza del reencuentro. Nos damos cuenta entonces que la fe comienza a crecer. Parecía que se había apagado, como a veces nos sucede en la vida. Parece en ciertos momentos de nuestra vida que nuestra fe se apagó, que nuestra fe desapareció. Pero quiero decirle que no desapareció, simplemente está latente y está a la esperanza de una nueva oportunidad de reencuentro con las verdades de la palabra de Dios, de reencuentro con la presencia real del Espíritu Santo, con un reencuentro con nuestro buen Señor y Salvador. Porque cuando Jesús aparece, siempre llega la bendición. Por eso la presencia de Jesús representa bendición en la vida de los discípulos y en nuestras propias vidas. ¿Por qué no leemos ahora la última parte de esta historia que está en el versículo 9, Juan 21, 9 al 14? Al descender a tierra, dice, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hay un reencuentro con Jesús, aparece la bendición. Tal vez usted necesite un reencuentro con Jesús, porque está necesitando su bendición. Siempre la presencia de Jesús trae bendición. Nunca trae mal, nunca trae daño, nunca trae desgracia. Por el contrario, Él deshace la desgracia y las maldiciones en las vidas de las personas porque Jesús se hace presente. Quiero verlo desde este ángulo. Ahora Jesús está supliendo las necesidades de los discípulos. En primer lugar, el fruto del trabajo fue recompensado con 153 peces. Qué lindo y qué satisfactorio es recoger de nuestro trabajo los frutos, que podrá ser, según el trabajo, distintas realidades. En algunos casos será dinero, en otros casos será fama, serán aplausos para los artistas. ¿Cuántas cosas se pueden cosechar del trabajo que cada uno realiza? Estos hombres habían cosechado lo que fueron a buscar: peces. Pero también no nos olvidemos que una noche de trabajo, una noche intensa, consume muchas energías. Ellos también necesitaban un gran desayuno, un alimento vigorizante después de haber gastado prácticamente todas sus energías. No solo las físicas, sino aún también las emocionales, que necesitan recuperarse.
Dijimos la otra vez que Dios se preocupa por los detalles en la vida de las personas. Recuerdo hace muchos años atrás un hermano en la iglesia donde estábamos que tenía él un problema de movilidad y él había quedado huérfano. Estaba prácticamente solo en la vida sin más familia. Pero él vez tras vez me contaba cómo Dios se preocupaba por sus necesidades. Recuerdo varias historias. Una de ellas que me contó es que un día de inundación, cuando la calle donde él vivía se inundó con más de 1 metro de agua, en su casa, que no estaba preparada para las inundaciones, no había entrado el agua. Él veía desde los vidrios de sus ventanas el agua y no filtraba para dentro de la casa. Me contó en otra oportunidad que su vida fue salvada con un trozo de mampostería que cayó del techo y no lo tocó. En un momento de necesidad me contó también que subió a la terraza de su casa y sin saber de dónde vino, un billete pasó por delante de él, que vino volando, lo trajo el viento y era el dinero que él estaba necesitando para su sustento. Y hay muchas más historias que me contó y esto me da evidencia de que Dios se preocupa por los detalles de nuestras vidas. A veces creemos que Dios está solo para los grandes momentos malos o los grandes momentos buenos que nos tocan vivir. No, Dios también está en los pequeños detalles, en nuestros desayunos, en nuestros almuerzos, nuestras meriendas, nuestras cenas, en nuestras noches de sueño, en nuestros amaneceres en la vida, en nuestros trabajos, en nuestros estudios. Él está presente el día que te duele la cabeza, Él está presente el día que nacen tus hijos o nacen tus nietos. Él está siempre presente con cada uno de nosotros. Ahí estuvo presente Jesús en aquella oportunidad, dándoles la bendición de su presencia. Yo te invito a que busques la presencia de Jesús. Si necesitas que tu fe crezca un poco más, busca la presencia de Jesús. Porque la fe es una fe creciente. Nunca la fe se debe estancar en nuestra vida. Nunca debemos permitir que se estanque, mucho menos que decrezca, aunque las circunstancias de la vida y el enemigo van a querer apagar la fe que está en tu corazón. Jesús les hizo una invitación a comer. Nuevamente Jesús se hizo su siervo. Y este es otro detalle importante. Jesús vino para servirnos a nosotros. Él había lavado los pies de los discípulos no mucho tiempo atrás. Allí en el aposento alto, cuando compartió con ellos la última cena antes de ir a la cruz, lavó los pies de sus amigos. Jesús se hizo el siervo de ellos, les sirvió. Y ahora, después de resucitado, aunque Cristo ya está glorificado, aunque Él ya se presentó delante del Padre y el Padre le entregó todas las cosas, todo poder y toda autoridad en sus manos, Jesús vuelve con sus discípulos para servirlos nuevamente. Jesús se encargó del desayuno de esa mañana. Qué gran ejemplo que nos da el Señor. Qué gran ejemplo que todos debiéramos imitar. Algunos creen que están para ser servidos en esta tierra. Sin embargo, Dios nos puso a todos para poder servir. Es muy importante buscar la presencia de Dios. Él tiene que ser el motivo de tu vida. Por Él seguimos adelante. Es cierto, tenemos muchos otros motivos por los cuales seguir luchando. Nuestra propia vida, nuestra familia, cuántas cosas hay por las cuales debemos seguir luchando, pero Jesús es el principal de los motivos por el cual nosotros debemos seguir adelante. ¿Va a haber momentos difíciles en la vida? Sí, a todos nos ha tocado y seguramente los momentos difíciles continúan.
porque en esta tierra Jesús advirtió que los cristianos van a sufrir algún tipo de aflicciones. Pero les aseguro que es mucho más fácil pasar las aflicciones tomado de la mano de Jesús que estando lejos de Él. Necesitamos nuevamente reencontrarnos con el Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? En Mateo 28, 20, en otro de los evangelios, pero en esta etapa de esos 40 días que Jesús estuvo con sus discípulos, dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que Jesús continúa contigo. Parecería que Dios desaparece de la escena en algunos momentos, pero no, Él no desaparece. Se queda en silencio, nos observa, nos deja que hagamos lo que nosotros creemos que tenemos que hacer. Cuando vemos a veces que esas cosas no resultan, Él está esperándonos con un desayuno para suplir nuestras necesidades, porque Jesús todavía quiere servirnos a nosotros. Por supuesto que ahora nosotros también debemos de servirle a Él, consagrando nuestra vida y consagrando nuestro corazón. Pero Jesús te está esperando con un desayuno. Me gustaría en este tiempo, en este momento, hacer una oración por vos. Cierra tus ojos allí donde estás. Amado Dios, te agradecemos infinitamente este momento que nos has dado de compartir tu palabra. Siempre tu palabra nos enriquece, nos eleva, nos levanta, nos ennoblece. Y te pido, Dios, que en este día, aquellos que parecen tener su fe, Señor, muerta, aquellos que sienten que su fe ha desaparecido, te pido, Señor, que tú lleves adelante este proceso en cada uno de ellos, de la fe creciente. Señor, que la esperanza del reencuentro renazca en los corazones de mis hermanos, porque Jesús no se fue, porque Jesús no desapareció. Él nos está esperando en la playa. Y ese reencuentro traerá bendición. Ese reencuentro suplirá las necesidades. Ese reencuentro devolverá la alegría. Y te pido, Dios, ese reencuentro para cada uno de mis hermanos. Gracias te doy porque sé que vas a responder esta oración, que todos estamos haciendo juntos en este momento. Habrá respuestas a nuestras oraciones, a nuestras plegarias y a nuestras peticiones. Gracias, Jesús, porque jamás hemos estado solos, porque tú nos acompañas todos los días hasta el fin. Amén. Jesús está. Búscalo. Vas a ver, Él está esperándote en la playa para servirte, para ayudarte, para bendecirte. Jesús te va a estar esperando con una comida. Que Dios te bendiga.